que indigna sobre todo a las víctimas es el acercamiento de presos. Bueno, yo diría que a toda persona de bien le indigna que se pongan en libertad o se den beneficios penitenciarios a etarras asesinos. 143 presos de ETA han sido acercados a cárceles del País Vasco en menos de un año. El 20% de ellos han contado con informes negativos de instituciones penitenciarias. En octubre de 2021, Otegi, en un acto celebrado en Ayete, dejó clara su estrategia ante un grupo de militantes de Bildu: presupuestos por presos. Nosotros tenemos 200 presos dentro, dice, y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Durante el gobierno de Sánchez han sido trasladados 203 presos de ETA, 143 a cárceles vascas y 13 a prisiones navarras. De los 203, 164 estaban condenados por delitos de sangre, con 298 víctimas. En torno al 20% de los traslados cuentan con informes negativos de instituciones penitenciarias. Desde que en octubre del año pasado el gobierno vasco asumiera las competencias en materia de prisiones, 24 terroristas han progresado tras acercamiento al tercer grado de semilibertad. La Fiscalía ha recurrido más de la mitad de esas decisiones y la Audiencia Nacional ha revocado varias de ellas. Entre los etarras más significados que han logrado el tercer grado está Lierni Armendáriz, Catalina, de espaldas en la imagen, miembro del Comando Barcelona desde 2000, condenada por varios asesinatos, incluido el del exministro socialista Ernest Lluch. Zigor Orbe huyó a Francia para eludir la condena a 17 años por participar en un asalto con artefactos incendiarios contra un autobús que provocó graves quemaduras a su conductor. Igor Martínez de Osaba mató a tiros al subteniente de la Guardia Civil Alfonso Parada. Fue condenado a 29 años. Juan Carlos Ubijana Champi participó en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, por el que fue condenado a 25 años de cárcel. Yo decía que esto duele a todo el mundo, pero especialmente a las víctimas del terrorismo. Maite Araluce, presidenta de la AVT, muy buenos días. Buenos días. Bueno, las cifras de los acercamientos de presos es algo que vosotros estáis constantemente denunciando, y además los casos concretos, los nombres y apellidos de los que se están acercando, que además no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Y con informes en contra. Sí, ninguno se ha arrepentido y ninguno ha colaborado con la justicia. Nunca. O sea que al final la única manera de demostrar el arrepentimiento es la colaboración con la justicia, ¿no? Y además así se podrían resolver los más de 300 casos que hay sin resolver. Lo que pasa es que los datos dicen que se han acercado durante este último año unos 143 presos. Instituciones penitenciarias dan informe desfavorable del 20% de esos presos. Del resto, me imagino que sí, que hay un informe favorable para ese acercamiento. Bueno, hay un informe favorable, entre otras cosas se tienen que arrepentir. Nosotros ya hemos demostrado, y así nos lo ha reconocido la Audiencia Nacional, que esas cartas que escribían con supuestos arrepentimientos totalmente no sirven para nada, porque luego a la hora de la verdad no muestran ese arrepentimiento. Y pactadas a lo mejor con sus abogados, ¿no? Pactadas, claro, preparadas. Pactado porque les dan beneficios, porque les dan esto. Entonces, bueno, dicen que se arrepienten, pero luego es verdad que a la hora de la verdad, cuando les llamamos a la Audiencia Nacional, les llevamos a los juicios a que hablen, y ninguno colabora con la justicia. Todos tienen amnesia, ninguno se acuerda de nada. Acabáis de volver de Nueva York, de ese Congreso de Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas. Bueno, ha estado lleno de polémica desde el principio, desde la propia organización. Cuéntanos cómo ha sido y también cómo os habéis sentido allí. Sí, pues este pasado mes de abril o mayo, no recuerdo exactamente, hubo una conferencia de alto nivel organizada por la Oficina contra el Terrorismo de la ONU en Málaga, en el cual ya se dijo que iba a haber un primer congreso en Nueva York la primera semana de septiembre, todavía no estaban las fechas. Yo allí hablé con el secretario general de la Oficina de Atención a Víctimas de la ONU, el señor Voronkov, y me presenté como la presidenta de la primera asociación de víctimas del terrorismo del mundo, que representaba a 4.800 víctimas, y me dijo: tenéis que estar en el Congreso. El caso es que no llegaban las invitaciones, y a final de agosto digo, bueno, si esto es a 1 de septiembre, no nos llegan las invitaciones. Claro, las invitaciones nos tenían que llegar a través del Ministerio de Interior. Entonces, cuando ya nos enteramos que hay una delegación del Ministerio de Interior que va a ir al Congreso y las fechas del Congreso, entonces preguntamos por qué a nosotros no nos ha llegado. Y cuando armamos el follón en los medios, nos contesta el Ministerio de Interior, contestan los medios también, diciendo que las asociaciones de víctimas hemos sido invitadas. Entonces decimos que mienten, y luego
reculan un poco y dicen que han sido invitadas las asociaciones de víctimas que forman parte del patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Yo soy patrono soy miembro de ese patronato, y una de las vicepresidencias es de Ángeles Pedraza, o sea, pertenece a la VT también, ¿no? Y entonces decimos que vuelven a mentir otra vez, que nosotros somos del patronato y no nos ha llegado ninguna invitación. Entonces, después de todo el revuelo, me llega una invitación, pero el viernes anterior por la noche, una invitación de la ONU directamente, ¿no? Y entonces, claro, nos ponemos en contacto con el Ministerio del Interior diciendo, bueno, ya la invitación la tenemos, pero si no nos pagan el viaje nosotros no podemos ir, ¿no? Entonces ya nos contestan diciendo que ya a 4 días o a 5 días del Congreso nos contestan que sí, que van a ir a cargo de un proyecto subvencionable, y entonces empezamos a organizar en tiempo récord el viaje a Nueva York, o sea, el hotel, los aviones, que no es fácil, ¿no? Ya organizamos todo, conseguimos los pases para estar en el Congreso, y lo primero que hacemos cuando llegamos allí, como no podía ser de otra manera, es ir al centro memorial del 11S a hacer un homenaje a las víctimas. Cuando llegamos los 3 que íbamos en representación de la OET a hacer nuestro pequeño homenaje a las víctimas, nos enteramos que la delegación española había estado por la mañana con Voronkov haciendo allí un homenaje a las víctimas, con el cual no nos habían invitado. Que luego nos enteramos también que habían proyectado en el Madison la película de Maisabel, que se la habían llevado también allí, que habla de los encuentros restaurativos con los que nosotros, bueno, pues la gran mayoría de las víctimas no creemos y no estamos en cuenta, no nos gustan. Entonces, bueno, yo entiendo que haya alguna víctima en particular que le parezca bien, pero que no es el sentir común de todas las víctimas del terrorismo, que era lo que querían hacer ver allí, ¿no? Y habían hecho eso organizado por España, al cual tampoco nos habían invitado. Entonces nosotros llegamos al Congreso el primer día y habíamos pedido participar los 3 en todas las mesas, no nos llegó, no nos contestaron, y el día que llegamos allá en el aeropuerto nos llegó la contestación de que uno de ellos, el consejero, podía participar en una mesa sobre la violencia sexual dentro del terrorismo, ¿no? Que gracias a Dios en España no hemos tenido ese problema, ¿no? Y nos dejaban 3 minutos en esa mesa, para decir, no, sí os dejamos participar, pero me está una diciendo cosa que no la podéis participación decir de la nada. AVT en el Congreso de Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas en Nueva York ha tratado sobre, ¿cómo lo has dicho?, la violencia sexual dentro del terrorismo. Dentro del conflicto terrorista, sí. Entonces nos dejaron 3 minutos allí, que por supuesto aceptamos, y bueno, no pudimos hablar de eso, pero reivindicamos en esos 3 minutos pues los acercamientos, los más de 300 casos sin resolver, los homenajes que se hacen a los terroristas cuando salen de la cárcel. Hablamos de que en España no hay un protocolo de actuación después de un atentado terrorista, cosa que sí lleva la Comunidad de Madrid en la ley de víctimas, y que es una reivindicación nuestra de hace mucho tiempo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? Teniendo en cuenta que vosotros habéis hablado 3 minutos, ¿cómo ha quedado la representación de las víctimas del terrorismo en España allí, en este Bueno, Congreso? es que la Comisión Española sí tenía representación. O sea, ellos hablaron luego, el presidente de la Fundación, en este caso, habló al día siguiente en una mesa. ¿Quién es el presidente de la Fundación ahora? Tomás Caballero. El hijo de Tomás Caballero. Habló en una mesa. No reivindicó absolutamente nada de esto que estoy contando yo, con todas las cosas que se hacían bien en España, que tenemos una ley pionera, que es cierto, que tenemos, bueno, al final en España tenemos mucha experiencia, ¿no?, en el terrorismo. Entonces, bueno, habló de todo eso, de todo lo bueno, se dejó al margen lo malo, cosa que después colgó en varios tweets diciendo que había hablado de los acercamientos tal, y menos mal que le grabamos la intervención porque no dijo absolutamente nada de eso. Y él sí que habló, y estuvo toda la representación española, la delegación española estuvo en esa mesa, y después de esa mesa desaparecieron y no se quedaron al resto de mesas que había ese día, ni se quedaron a la clausura. ¿Y a la vuestra? No, la nuestra por supuesto no había nadie.
Maite, a mí me llama la atención, un partido como el Partido Socialista, que ha hecho tanto por el fin de ETA en nuestro país, que ha luchado tanto porque acabe el terrorismo en este país, ¿tú consideras que os está ninguneando este gobierno? Hombre, totalmente. Es que no es que considero, no, es que los hechos están ahí. O sea, los hechos son objetivos. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin tiene el gobierno de España por objeto ningunear a una asociación de víctimas tan importante y con tanta representación como la VT? Porque tiene que contentar a Bildu a cambio de votos. Si ¿Solo al por final, contentar a Bildu? hombre, por supuesto, es el socio mayoritario, vamos, es el socio prioritario, necesario. Para una serie, bueno, hemos oído antes a Otegi, o sea, son Quiero capaces de recordar, cualquier Maite, cosa. que también al señor Rajoy de alguna forma, no quiero decirle echabais en cara, pero sí os sentéis a lo mejor no ninguneados, pero sí un poco desprotegidos por parte del señor Rajoy en algunas decisiones que tomó durante su... Por supuesto, Sí. por supuesto, y también le organizamos una manifestación dos manifestaciones en contra. Y ¿no? Rajoy, que Porque es un fue la presidente del gobierno que tampoco la es dudoso, derogación quiero de la decir que... doctrina Parot. Claro, es que, vamos a ver, yo como víctima del terrorismo me debo a las víctimas del terrorismo. Por supuesto. No me debo a nadie más. Entonces, cualquier gobierno, sea del color que sea, que haga cosas que vayan en nuestra contra, protestaremos sobre ellos. De tus palabras, Maite, deduzco que realmente quizá lo que pretendían, sabiendo que os estáis quejando por el asunto del acercamiento de los presos, sobre todo últimamente, ¿no? Entre otras cosas que vienen de atrás, pero el tema concreto del acercamiento de 143 acercados en los últimos meses con nombres y apellidos tan sumamente sanguinarios, era lo que probablemente trataban de evitar, ¿no? Que no se transmitiera en ese Congreso de Víctimas que había víctimas en España que estaban denunciando acercamientos de terroristas. Eso en Estados Unidos a ellos les tiene que sonar a algo imposible, no solo ¿no? acercamiento, lo que les suena imposible es que Puesta en aquí libertad. se permiten los homenajes a los terroristas como héroes cuando salen de la cárcel. Claro. Duele O sea, y es especialmente... impensable. Es que eso aquí estamos más o menos acostumbrados, pero en un país, Maite. Y que para otros países es impensable. asesinos Claro. en serie como Chapote, Eso estos que quería han matado a preguntarle yo. veintitantas Eso quería personas, preguntarle. estén en la calle. Quería preguntarte si duele Vayan a estar en la especialmente calle que, como enseguida. dice Laura, este acercamiento de presos, hay algunos nombres, como por ejemplo el de Chapote, que a lo mejor a vosotros os duele especialmente que se produzca Claro, el acercamiento de ese y preso. sin ningún arrepentimiento y sin ninguna colaboración con la justicia. O sea, es que no puedes acercar a un asesino en serie que no se ha arrepentido, que no se va a poder reinsertar jamás y que dentro de nada lo vamos a ver con una pulserita en la calle. Con Es que- un trabajo y un sueldo. Con un claro, trabajo y Trabajo, una vivienda. un sueldo, una Con un vivienda, trabajo y una vivienda. todo lo que no hemos tenido las víctimas. Es que el gobierno defiende esta postura diciendo también Aznar lo hizo. Acercó, me parece que fueron a 50. De los 50, 25 estaban arrepentidos. ¿Te acuerdas tú bien de ese tema? Y segundo, nunca les acercaron a cárceles vascas. Y las cárceles vascas están transferidas ahora mismo. Sí, y las cárceles, competencias. y lo cual quiere decir que tenían el régimen penitenciario entonces del Estado español, no de las vascas. Y las vascas, el tercer grado no existe, no hay camas. No hay camas. no hay módulos. No para hay módulos, tercer grado, por con tanto lo les cual- van a poner en la calle. A mí me gustaría hacer una pregunta a Maite Araluce. Este desdén del gobierno hacia las víctimas del terrorismo que expone, ¿es igual para todas las asociaciones? Es decir, le estoy planteando un problema de representatividad. ¿O hace distingos según la asociación que sea? Me refiero al movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo, que está disperso, no es una sola, ¿no? Hay varias. ¿Hace distingos el Sí, gobierno? totalmente. Bueno, ¿con Sí, cuál? las que no dicen nada y no protestan por nada, pues muy bien, a ellas les llevan a todos lados. o Caso Covite. Si quieren. Caso Covite. Claro. Y las que somos, bueno, al final... Más las críticas. Las que somos más críticas, por supuesto, intentan no contar con nosotros, desprestigiarnos en cuanto podemos y, bueno, mantenernos al margen como ahora. O sea, ha sido una vergüenza que al final la verdadera representación de las víctimas del terrorismo haya sido totalmente ninguneada en un congreso internacional. Sí, por eso luego da mala imagen del propio movimiento asociativo, ¿no? Por el hecho de Claro, que... y luego además parece que estamos a tortas entre Eso es, todos. eso es, O sea, es que yo no tengo nada contra otra víctima del terrorismo, independientemente de lo que piense, de la postura que tenga. Yo no tengo nada contra otra víctima del terrorismo y nunca lo tendré, independientemente, ya digo, de que me guste o no me guste lo que hace. Ahora, sí contra el gobierno, por supuesto. Porque lo que estábamos comentando antes, el acercamiento de presos, de lo que estamos hablando, en realidad lo que significa en la práctica es que se acercan mucho más a la posibilidad de salir a la calle, Claro. directamente. Escuchábamos entre las palabras de Otegi cuando decía
que haría lo que fuera apoyar los presupuestos con tal de Vuelven sacar a a casa 200. Es que más de una que de salir cifra. a la calle. Pero Presos es por que presupuesto, es que dijo 200 y llevamos por 143. Es que se cumple hasta... Más que de salir a la que queda calle nada. es la de disfrutar de una serie de beneficios penitenciarios que son administrados por el gobierno del Claro. País Vasco, porque tiene Claro. la competencia del El O sea, tercer primero le dan la penitenciarias. competencia y luego se los Claro, acercan. La pena es la pena. es decir, la Claro. pena Pero no- ¿creéis que esto es lo que estaba pactado desde el principio para tener el apoyo de Bildu para, Si lo ha todo- dicho- si lo para ha dicho todas las Peggy, leyes que es se está que lo ha apoyando? dicho Mira, los terroristas son terroristas, son asesinos Pero en son serie. los que dicen la Pero verdad. no mienten nunca, No mienten. siempre y lo escriben. Y encima lo dejan por escrito. lo ha O sea, dicho Peggy, lo ha dicho bueno, Peggy lo ha ahora mismo. dicho, pero además lo tienen por escrito. Y luego se han descubierto todos los papeles, lo escriben todo, todas las reuniones, todas las actas. Y esto es lo que hay, presos por presupuestos, presos por lo que Pero merecen. vamos a ver. Que eso Otegui está acaba, escrito Otegui acaba y de dicho. decir, vosotros lo habéis puesto aquí, diciendo lo siguiente: si para aprobar los presupuestos la condición es que nos llevan los presos a la calle, nosotros vamos a aprobar los presupuestos. Es decir, a confesión de parte, yo creo que cualquier convención que hagamos nosotros... Pero es habrá. que no nos podemos quedar solo en que son acercamientos. Es que los acercamientos llevan calles. progresiones de Puestos en grado, libertad. llevan, Van a sacar a la Claro, calle. llevan beneficios penitenciarios. El tema de Eso ETA, es. de este debate de que estábamos todos tan pendientes en el Senado, llamó la atención por un motivo, y es que Alberto Núñez Feijóo no sacó el tema, pero Pedro Sánchez sí llevaba preparada Se la lo tenía respuesta preparado. y la contó y la soltó. Dijo, aunque no hayas preguntado por esto, yo te voy a contestar porque el Partido Popular utiliza a ETA, saca a ETA cada vez que quiere Como arremeter comodín, dijo, contra comodín. el gobierno. Desde las víctimas del terrorismo, ¿cómo vivís esto? ¿Creéis que se utiliza a ETA como arma contra el gobierno? A ver, yo no... Porque el gobierno recuerda que ETA ya no existe. Sí, bueno, ETA ya no existe, pero siguen homenajeando a los terroristas cuando salen a la cárcel, sigue habiendo pintadas, sigue habiendo actos en los que se homenajea todas las fiestas de todos los pueblos y del País Vasco este verano, tenían allí las imágenes de esto. Hay agresiones. por Hay ejemplo. agresiones, Amenazas. hay esto, y las víctimas vamos a seguir siendo víctimas hasta que nos muramos. ¿No? Por desgracia, la condición de víctima no prescribe. Entonces, las víctimas estamos ahí. Dicen que ETA ha desaparecido, yo no lo creo. Yo lo creo que están en las instituciones y que están consiguiendo ahora con lo mismo, con las mismas intenciones que tenían desde el primer momento, están consiguiendo lo que no consiguieron matando. ¿Que se utiliza a las víctimas? No, se habla de las víctimas y de lo que queda por hacer por las víctimas. Yo creo que eso no es una utilización. Si no se hablara de las víctimas, si no se hablara del terrorismo, bueno, caíamos en el mayor de los olvidos, que es lo que les gustaría. Es que además, yo te digo una cosa, quien utiliza a las víctimas es el gobierno, que ha roto la unidad de las terroristas. Utiliza a Covite, la hermana de Gregorio Ordóñez, utiliza a Tomás Caballero, cuyo padre yo conocí, y utiliza a esta gente para partir las víctimas. Y del síntoma de división o la imagen de división que estáis dando no es nada buena. No es nada buena. no. En un momento como es lo que está viendo es que Chapote y Parot, que son los epígonos del peor terrorismo que ha habido nunca en España, están ya prácticamente en el País Vasco dispuestos a ponerse una pulsera en el tobillo y lanzarse a la calle a que le hagan un homenaje. Yo la primera semana de ser nombrada presidenta de la asociación, que yo soy nombrada presidenta de la asociación con el voto de los asociados, o sea que a mí me eligen las víctimas. La primera semana fue cuando nos recibió Rajoy en Moncloa a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, y ahí pude contactar con todos los presidentes de asociaciones y fundaciones a los que les abrí la puerta de la OVT, de la sede de la OVT. Les dije, yo no sé lo que ha habido hasta ahora, pero a partir de ahora tenéis las puertas abiertas, tenemos que ir juntos, porque así tendremos más fuerza y tendremos que trabajar juntos. No ha venido nadie, ¿no? Nadie se ha ofrecido a venir, nadie se ha ofrecido a estar con nosotros, y bueno, pues como somos incómodas y somos las que protestamos, pues nos dejan de lado. Maite Araluce, presidenta de la VT, gracias por acudir un día más a Buenos Días Madrid. Gracias por darnos voz, que no en todos los sitios nos dan voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a publicidad, a la vuelta de publicidad.